hablamos ahora del conocido como oro rojo o también oro ocre. Tiene más datos, Enrique. ¿Qué tal, Vanessa? Nos ponía tras la pista de esta historia una noticia que contamos el otro día hablando de robos en el campo, cuando hablábamos con Héctor y nos decía que le habían robado un remolque a un vecino de Bárboles, un tractor, que luego aparecieron en las inmediaciones y que posiblemente se hubiesen utilizado, estamos viendo aquí imágenes de la Guardia Civil de una de las operaciones precisamente de incautación de cobre robado, que se hubiesen utilizado, decíamos, Vanessa, para robar cobre, porque la finca de Héctor y la del vecino donde también robaron el tractor estaba muy cerquita en las inmediaciones de las vías del AVE. Todo hace sospechar eso. La Guardia Civil está investigando el caso. Es que volvemos a hablar de robos de cobre, no solo en las vías del tren del AVE, donde siguen habiendo afecciones. De hecho, contaremos la cantidad de trenes que al año se retrasan en España por robos de cobre, sino también en depuradoras, también en zonas donde hay placas solares. Aprovechan el aislamiento de estas zonas y sobre todo el hecho de que haya cobre y que en el mercado legal e ilegal haya subido el precio del kilo. También hablaremos de cuánto vale. Noticias como esta nos llaman la atención, en este caso el periódico Aragón: 2 detenidos por robar 32 toneladas de cobre. Eso por una parte, que dejaron sin teléfono a los vecinos de Agüero y Lupiñén. Hablamos de los efectos secundarios de estos robos, es decir, trenes que se retrasan, gente que se queda sin comunicaciones. Son, digamos, los daños colaterales, Vanessa, de este robo de cobre, o el oro rojo, que dicen, o como dices tú también, el oro ocre. Es una situación que preocupa en las zonas rurales donde hay grandes extensiones de terreno y donde se está cerca de vías del AVE, de generadores, de transformadores, donde ellos saben que hay oro ocre o cobre. No es la primera vez, como dices, hemos visto que se quedan afectados municipios sin teléfono, cómo se han producido retrasos. Y claro, hay veces que la duda es dónde va destinado ese cobre robado, pero al final siempre acaba, de una manera u otra, las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, puede detectarlo, puede encontrarlo y les lleva hasta allí. Hay dos cosas vitales, Vanessa. La mayoría de las veces, y lo dice también la Guardia Civil, acaban siendo robos por encargo, es decir, gente que ya tiene vendido ese cobre y lo roba en la proporción o la cantidad que necesita para venderla. Y luego, para no ser detectados, lo dice también la Guardia Civil, lo que hacen es dividir esas toneladas que han robado y venderlas por separado a sus clientes directos del mercado ilegal, en este caso. Vamos a escuchar a la policía judicial, un policía judicial de la Guardia Civil, que nos hablaba precisamente de este tipo de robos. Vigilan permanentemente zonas como esta donde podrían actuar estos ladrones del oro ocre. Que se están detectando robos de cableado de cobre, pero al igual que se están detectando ciertos robos, también hemos tenido éxito en alguna de las operaciones en las que hemos detenido a los autores. Sin embargo, el principal objetivo sigue siendo este otro, las líneas del AVE, en zonas más despobladas y donde pueden tirar del cobre sin ser vistos ni oídos. Estamos detectando, pues gracias a las denuncias que se están interponiendo, que se está robando el cableado, el cobre de las líneas del AVE. Y para ello roban tractores o furgonetas que abandonan. Robar para robar. Un cobre que en muchos casos tienen previamente vendido, lo que denominan robos por encargo. En el mercado negro su precio se dispara. En ocasiones lo venden por partes para llamar menos la atención. Estos son grupos organizados que previamente hacen un estudio del terreno, una planificación, buscan sobre todo horas nocturnas donde puedan actuar. Son bandas organizadas que saben lo que hacen y dónde lo tienen que hacer. Conocen los caminos rurales y han establecido vigilancias previas antes de actuar. Tienen una planificación y van pertrechados con material, pues con guantes, con monos de trabajo. Tienen conocimiento sobre la materia, saben qué tipo de cable van a cortar, tienen las herramientas ya previamente seleccionadas y los tramos que van a cortar. El oro ocre sigue siendo uno de los objetivos de los ladrones, también en Aragón. Especialmente en Aragón, en zonas, como decimos, despobladas, con poca población, y son bandas organizadas que generalmente vienen de capitales como Madrid o Barcelona, efectúan el robo y desaparecen. Vamos a ver más datos, sobre todo de los objetivos, en base a lo que nos dice la Guardia Civil e informaciones que hemos podido recabar aquí en este programa en Hoy Aragón, y del precio.
Antes lo estábamos comentando y ahora lo detallaremos. Depuradoras, placas solares. Los últimos robos que se han dado de oro ocre en Aragón, Vanessa, son precisamente aquí, no tanto en zonas de vías del AVE. Y el dato que vamos a dar también es importante. En España al año se retrasan 800 trenes por culpa del robo del cobre. O sea que es importante, esos daños colaterales de los que hablábamos antes. El precio, 5,5 euros en 2020, 2023 7,7. Es evidente que cuando suben los precios y fluctúa el mercado, también lo hace a nivel legal, pero como todo, también tiene su parte ilegal y de eso los ladrones se aprovechan. Estos son los datos que hemos podido recabar tanto de las últimas operaciones de la Guardia Civil como de informaciones que hemos podido sacar para hacernos un poco idea de que efectivamente estos ladrones se mueven por algo. Insistimos, a nivel penal también será importante, no solo porque hablamos de hurtos, sino porque hablamos de daños colaterales, es decir, de gente que se queda sin teléfono, de aves que no pueden continuar su marcha y viajeros que se quedan en mitad de la vía. ¿Eso tendría que influir también? Pues vamos a salir de dudas, porque estamos hablando de estos tipos de hurtos que afecta sobre todo, como bien dices, a infraestructuras. Qué pena hacer frente también a esos daños colaterales. Saludamos ahora mismo a esta hora de la tarde a Marina Ons, ella es abogada. Buenas tardes, Marina. Hola, muy buenas tardes. Claro, por una parte, como bien decía Enrique, estamos hablando de este hurto de cobre que afecta a infraestructuras, pero luego también hay unos daños colaterales, como por ejemplo el retraso de los trenes o que un pueblo se quede, una localidad sin teléfono. Así es. Había que puntualizar que se hizo una reforma, la penúltima reforma del Código Penal en el 2015, quiso endurecer estas penas de prisión para aquellos que robaran cobre, por ejemplo, tal y como estamos hablando, ya que el tipo básico del artículo 234 del Código Penal castigaba con unas penas de prisión de 6 a 18 meses y eso se quedaba muy laxo para todas las consecuencias nefastas que producía el hurto de cobre. Y por eso se introdujo el artículo 235 en el que se castiga con una pena superior de 1 a 3 años de prisión para aquellos que hurtaran y sustrajeren conducciones, cableado de infraestructuras de suministro eléctrico, hidrocarburos o telecomunicaciones como es el cobre. También, si eso sería en el punto tercero y si en el punto segundo también afecta a cosas de primera necesidad o hace un desabastecimiento, se podría endurecer incluso esa misma pena. Marina, buenas tardes. Tú que conoces bien este ámbito, ¿has llevado casos con personas que hayan sido detenidas por este tipo de hurtos? Así es. Se enfrentan a una responsabilidad civil derivada del delito extraordinariamente alta, ya que el valor de lo sustraído es muy alto. Ellos también se benefician porque se puede vender en el mercado ilícito también a muy alto precio, pero lo que sí que se puede llegar a pedir también como responsabilidad civil es todas aquellas consecuencias por esos desabastecimientos de electricidad, de telecomunicaciones que afecta por el hurto de cobre. Estamos hablando de perfiles, como nos ha comentado la Guardia Civil, de en algunos casos organizaciones o mafias que vienen a robar Aragón y roban por encargo. ¿Hasta dónde nos puedas contar, Marina? Así es. Antes de la reforma del 2015 del Código Penal, ya con la crisis, se vio, y por eso Guardia Civil y Policía Nacional avisó para que se legislara y para que se endurecieran esas penas, porque venían mafias extranjeras y se dedicaban a ello. También tenemos pues, a un más bajo nivel particulares, pero lo que sí que vemos mucho son mafias organizadas que se dedican a ello por el alto lucro que les conlleva. Marina Ons, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en Conexión y buenas tardes. Bueno, se ha quedado con la palabra en la boca, Marina. Ya nos decía efectivamente que son mafias organizadas, que ya conoce casos, que ha llevado algunos casos a nivel judicial. Lo que sí es cierto, Vanessa, es que se han vuelto a dar casos, que estamos hablando, como hablábamos el otro día en los robos del campo de rachas, temporadas, y ahora mismo estamos en temporada alta.